A dar este punto que estamos en el tema de la sociedad internacional organizada. Ahí es donde estamos viendo los organismos internacionales, un tema muy importante en el derecho internacional. Ustedes se han dado cuenta en los aspectos de América, cómo actúa la OEA, y en los aspectos mundiales, las Naciones Unidas. Claro, siempre tienen un sesgo político, ¿verdad?, que responde a la ideología, pues, muchas veces de los altos funcionarios. Incluso hubo un secretario de Naciones Unidas, Kurt Waldheim. Él incluso integró el ejército nazi. Siempre se le achacó ese tema, ¿verdad? Pero ha habido de todo ahí en las Naciones Unidas. Acuérdense, los países poderosos mueven los hilos hasta ahí. Y también en la OEA. Hoy hay un portugués en la ONU y un uruguayo en la OEA. Pero, sin embargo, no puede negarse el papel importante que juegan por el hecho de la circunscripción histórica, ¿verdad?, en que nacieron. Por ejemplo, hoy por hoy muchos le tiran muy fuerte al Parlamento Centroamericano, pero ha sido funcional por la gente que lo ha integrado. Si ustedes se hubieran dado cuenta, si ustedes estudiaran la historia y vieran el momento histórico en que se acordó crear un parlamento regional, subregional, se dan cuenta el valor que tuvo, ¿verdad?, en sus ideas, en su implementación, incluso a nivel mundial. Solo Europa y Centroamérica cuentan con un parlamento regional, ¿verdad? Un parlamento que responde, pues, a la integración. Y, más que todo, un parlamento electo universalmente en forma directa por los pueblos. O sea, el Parlamento Centroamericano es un gran avance. Ahora, miren la gente que ha ido ahí. No sé si ustedes les conté que en una oportunidad hicimos una investigación ahí en la clase y unos compañeros me propusieron investigar sobre el Parlamento Centroamericano y desearon ese tema. Fueron al Parlamento Centroamericano, entrevistaron a los diputados, no sé si solo guatemaltecos, a estas alturas no me acuerdo. Pongámosle que solo los guatemaltecos. Ninguno sabía que era el Parlamento Centroamericano. Nadie. Ustedes se dan cuenta, ustedes el tipo de gente que llega. En cambio, en Europa es diferente. Y los papeles que juegan tanto el Parlamento Centroamericano como el europeo son diferentísimos. Porque Europa tiene tres vertientes del poder en la Unión Europea. El Consejo Europeo, que es el más alto, ¿verdad?, órgano integrado por los jefes de Estado. Pero está la Comisión Europea, que propone los temas, ¿verdad?, que desarrolla el Consejo de Europa. Entonces el Consejo determina, ¿verdad?, cuáles son los temas básicos de la integración europea. Hasta ahí se queda. Es la Comisión, como el que dice el motor, ¿verdad?, que decir, bueno, desarrollemos este. Y el Parlamento Centroamericano, que legisla para toda la Unión, ¿verdad? Y su legislación tiene carácter vinculante. Pues así se divide el poder en la Unión Europea. Cambio aquí en Centroamérica se centra siempre en el presidente, ¿verdad? Yo hice un estudio sobre eso, mi tesis sobre la integración centroamericana, y no estuvieron conmigo en que la integración centroamericana es muy presidencialista. No logré convencer. Yo continúo con eso porque los presidentes aquí mueven a su sabor y antojo la integración, ¿verdad? Entonces pierde su razón de ser y los organismos van perdiendo su razón de ser.
Venimos de una guerra infernal. Ustedes son muy jóvenes, tal vez vivieron tal vez en los finales o ya después, ¿verdad? De los acuerdos de paz. Nosotros que estudiamos bajo esos parámetros, sí fue algo muy importante. Igual las Naciones Unidas, ¿verdad? Ahora no se le ve mayor participación, ha bajado mucho el papel hegemónico que tenía, pero aún se le puede rescatar algo, ¿verdad? Porque han sido en el conflicto de Rusia, Ucrania, han sido más beligerantes los estados en forma particular que las propias Naciones Unidas. Entonces eso no está bien. Y es ahí donde volvemos a lo mismo de disco rayado que siempre les he dicho, que una cuestión en derecho internacional es la teoría, los fundamentos filosóficos. Otra cosa es la norma jurídica, ¿verdad? La expresión formal del derecho internacional. Y otra cosa, la realidad internacional. Sobre ese parámetro pues nos vamos desenvolviendo. Pero Naciones Unidas, como ustedes se van a dar cuenta ahí cuando lean el manual, y poco lo vamos a hablar hoy, pero también responde a un momento histórico muy importante. Acuérdense ustedes que anteriormente la teoría del equilibrio, que era la que prevalecía en las relaciones internacionales, tal como lo vimos, ¿verdad? Con la cuestión del panamericanismo, ahora hasta dónde llegó el panamericanismo, le dio un avance extraordinario al derecho internacional. Ya no era el equilibrio, sino la fraternidad, la cooperación, la amistad, lo que mueve el derecho internacional. Un cambio muy radical. Entonces, en ese tiempo se prevalecía esa situación, ¿verdad? Del equilibrio. Como fue terminando, ¿verdad? El siglo XIX, con una superpotencia escalando, el de los Estados Unidos de América. Y muchos nuevos estados, ¿verdad? Que eran los países independizados de América. Que la última, ¿verdad? El último hito histórico de la independencia con Cuba, en 1898, miren ustedes, ya casi terminando el siglo, marca un derrotero bastante importante, ¿verdad? España deja de ser una potencia mundial y no ha logrado tomar el vuelo, ¿verdad? Dejó de ser una potencia mundial. Estados Unidos lo puso en la vitrina, ¿verdad? Que era España en ese tiempo, feudal. Y el capitalismo venía avanzando a pasos agigantados y exigía un acomodo mundial de la producción, de la distribución de bienes y servicios, de las relaciones entre los estados y de la organización social de cada estado. Acuérdense ustedes que emergía un nuevo estamento social que era el obrero, que va a dar mucho, va a tener mucha actuación en lo que va de los inicios de la primera mitad del siglo XX. Los movimientos obreros fueron bastante fuertes, ¿verdad? Ya se había superado pues la producción feudal. Y España pues había quedado anclado, ¿verdad? En ese estado de la historia. Y Estados Unidos como que lo sacudió y le dijo, no, mire, que aquí la historia ya caminó. El capitalismo pues necesitaba otra organización mundial. Y así se empieza el siglo XX, con una tensión tremenda, ¿verdad? Y más todos los gobiernos monárquicos, bueno, ustedes muy conservadores. Y Estados Unidos y Francia le habían puesto, ¿verdad? La muestra de cómo podía ser un gobierno más perfecto, ¿verdad? La democracia. Entonces las tensiones pues revientan en Europa, ¿verdad? Con
monarcas de Federico I, ¿verdad? De Austria. La muerte de él es el que desata, no es el que provoca la primera, no, desata, a veces la gota que derramó el vaso para que se diera la Primera Guerra Mundial. Y mueren más de 20 millones de personas. Imagínense esa cantidad de gente que muere. Entonces esto viene a despertar también en la humanidad hasta dónde ha llegado el poder de destrucción. Ya leímos pues vienen los 14 puntos de Wilson, ¿verdad? A despertarnos sobre ello. Aquí es de Monroe, perdón, la doctrina Monroe, ¿verdad? Que nace pues en esa, de primero en la conflagración, en las guerras independentistas, ¿verdad? Ahí está James Monroe. Y Woodrow Wilson ya viene retomando esas doctrinas, ¿verdad? De los presidentes de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, retomando pues ya la doctrina Monroe estaba sentada en el mundo, ¿verdad? Lo que había hecho en las guerras de independencia, que América necesitaba seguridad de que las superpotencias, de las potencias europeas no se volvieran a unir para retomar el papel hegemónico que habían perdido con los movimientos independentistas. Así se desarrolla todo el siglo XIX. Y llegamos al siglo XX, ¿verdad? Y estalla la Primera Guerra Mundial. Y los Estados Unidos, pues ya como potencia, demuestra pues su poder, ¿verdad? De convocatoria, su poder político, su poder militar, su poder económico, su poder estratégico, contaba con todo el apoyo de América, ¿verdad? Donde se unían los mares, el mar Pacífico y el mar Atlántico. Y proclama pues el presidente Monroe en 1918, miren ustedes, en los casi estertores de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En su discurso se le conoce como los 14 puntos de Wilson, porque propone al mundo pues una nueva forma de convivencia, solo va a traer una. Dentro de ellos la creación de un organismo internacional de escala mundial, ¿verdad? De escala mundial. Y es así pues como Woodrow Wilson se pronuncia. Vamos a ver acá. Woodrow Wilson pues fue un presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? El 28 presidente de los Estados Unidos. Gobernó de 1913 a 1921, como ustedes ven, la época de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces, él era el presidente de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda, ¿quiénes eran los presidentes de los Estados Unidos? Roosevelt y Truman. ¿Verdad? Truman termina, ¿verdad? Como presidente de Estados Unidos cuando finaliza la guerra, porque el presidente Roosevelt había fallecido. Bueno, entonces ahorita vamos a basarnos en otros libros diferentes, ¿verdad? Y ahí vamos a pasar al doctor Larios. Entonces, esa Primera Guerra Mundial pues dejó honda huella en la humanidad entera. Y los Estados Unidos siempre trató de mantenerse un poco neutral, ¿verdad? Porque era un conflicto en Europa. Acuérdense que James Monroe había declarado el aislamiento de América hacia Europa. Pero hubo un momento que ya no se pudo, ¿verdad?
y tuvo que participar. En términos generales, los 14 puntos de Wilson dicen esto, ¿verdad? Que establecen, siempre deberán celebrarse convenios con toda claridad. O sea, los tratados secretos se terminan. Y este principio se rompe en 1936 o 39, cuando Stalin y Hitler firman un tratado secreto para dividirse Europa. Desde ahí estaban violando el derecho internacional. Entonces, siempre deberán celebrarse convenios con toda claridad y a la luz pública. No entendimientos de índole secreta. Y ahí vamos a pasarles una copia de esto. Libertad absoluta de navegar los mares fuera de las aguas territoriales. Ahora ya sabemos nosotros que eso es mar territorial, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega el mar territorial? Fuera de ahí hay libertad de navegación. Debe haber libertad de navegación. Tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. ¿Verdad? Salvo, dice, medidas universales, ¿verdad? Preventivas o de necesidad, ¿verdad? Aplicación. Bueno, la tercera es eliminación, tanto como sea posible, de las barreras económicas y establecer igualdad de condiciones comerciales, porque empezaban a bloquear a Estados Unidos, ¿va? Para que no, todavía con la teoría del equilibrio, ¿va? Para que no subiera mucho Estados Unidos, para que no se despegara mucho de los demás países, empezaron a bloquear. Entonces Estados Unidos, ¿no? Ya barreras ficticias no pueden haber. O sea, esos presidentes son unos estadistas ustedes. 4. Propiciar y establecer garantías adecuadas para reducción de armamentos nacionales a nivel apropiado para la seguridad de cada país. Y eso todavía prevalece hoy. Por ejemplo, hipotéticamente que Guatemala tuviera dinero para comprarse unos 10 aviones MiG, unos 150 tanques, unos 30 submarinos, no lo podría hacer. Porque no responde a las necesidades de seguridad de nosotros. Y si no responde a las necesidades de seguridad de un Estado, puede afectar la paz y la seguridad internacionales. Podría ser que Guatemala con ese armamento se empiece a extender, ¿verdad? Hacia toda Centroamérica, incluso hasta hacia México. Entonces, por eso decía el presidente Wilson, ¿verdad? Que armamentos, como quien dice, racional, ¿verdad? Únicamente el necesario, no más allá. Ajuste razonable y completamente imparcial de todas las reclamaciones coloniales, a fin de que en cualquier asunto relativo a la soberanía deben tomarse en cuenta intereses de los pueblos involucrados, ¿verdad? Como las reclamaciones. Todavía existía algo, fíjese, de colonialismo. Vestigios todavía, ¿verdad? Acuérdense ustedes que en África hubo países que obtuvieron su independencia hasta la década de 1960. Y si ustedes ven la colonización del Congo por Alberto II de Bélgica, fue monstruosa, peor que los españoles con nosotros. Peor, esa fue una de las colonizaciones más brutales que ha habido. Inmisericordia. Incluso provocó el desarrollo en el periodismo gráfico. Imagínense ustedes. A nivel mundial. Solo voy a contar esta anécdota entre paréntesis. El rey Alberto II de Bélgica era despiadado. Les ponía cuotas mínimas a los esclavos que habían en las plantaciones, y si no llegaba, le cortaba un miembro a un hijo de las personas
que no cumplieron. Había mucha gente mutilada, ¿verdad? Una mano, un pie, por no haber llegado a la cuota. Mandó a hacer chicotes de cuero de hipopótamo, de que reventaban esas cosas. Y así cuestiones. Y dice que hubo uno que estaba en una oficina, ¿verdad? Colonial, ¿verdad? En la puerta, que no dejaban entrar, esperando una audiencia, o sea, ver qué. Un esclavo con la mirada perdida, sentado en el corredor de entrada, con la mano amputada de su hijo entre las piernas. Entonces una periodista que andaba por ahí y tomó esa foto, una foto brutal a ustedes, despiadada. Esa foto escribe el inicio de la caída del colonialismo belga en el Congo. Provocó tal reacción a nivel mundial que sí terminó con la independencia. Entonces ahí empezaba, ¿verdad? Por eso dice aquí los ajustes razonables coloniales. Porque habían colonias todavía en ese tiempo, habían colonias. Nosotros todavía no lo vimos, ¿no? Esclavitud. De hecho, incluso en Dominicana, con los campesinos haitianos, hace como 2 décadas hicieron un estudio y concluyeron que era esclavitud la que había ahí. Bueno, 6, evacuar todo el territorio ruso y arreglar todos los problemas que afecten a Rusia para establecer que en forma independiente logre su propio desarrollo político. Habían problemas en Rusia en ese tiempo. Restituir la soberanía plena de Bélgica. Habían problemas en Bélgica que provocaban desestabilidad internacional. 8, liberar por completo el territorio francés. 9, deslindar nuevamente las fronteras de Italia. Miren tanto problema que había. Bélgica, Rusia, Italia. 10, deberá concederse libertad absoluta para lograr su desarrollo autónomo a los pueblos del imperio austrohúngaro. Miren tanta inestabilidad que había, ¿verdad? Evacuar Rumania, Serbia y Montenegro. Acuérdense, ya entrado el siglo XX, hubo una guerra cruenta ahí, la guerra de los Balcanes que le llaman. Fue una de las últimas intervenciones que tuvo las Naciones Unidas en forma militar. Ahí tuvo que actuar militarmente las Naciones Unidas. Y se creó un tribunal de guerra, como los tribunales de Nuremberg, para juzgar a los criminales de guerra, porque hubo atrocidades ahí. Seguridad de soberanía firme a las regiones turcas. Miren, todos ustedes oigan esos nombres y lo ven en el mapa mundi, ¿va? En todos esos lugares habían problemas. Fundación de un Estado polaco independiente y constituir conforme a tratados específicos una sociedad general de naciones con el fin de establecer garantías recíprocas. El punto 14 es la que propone la creación de un organismo internacional que se ocupe de todas esas situaciones, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de todos los problemas que habían? Bélgica, Rusia, Hungría, Francia, Italia, Polonia. Imagínense, una inestabilidad mundial enorme. Y eso todavía más le sumamos la Primera Guerra Mundial. O sea, el mundo se urgía de un organismo, ¿verdad? Que ayudara a regir los destinos del mundo. Entonces Wilson pues se pronuncia por esa situación y aboga mucho por la creación de un organismo internacional. Como paradoja, los Estados Unidos no formaron parte de la Sociedad de Naciones. Cuestiones muy... Entonces, dice aquí el doctor Carlos Larios, ya volviendo al doctor Carlos Larios, dice, los 14 puntos de Wilson giran alrededor de 3 ideas fundamentales. Ya leímos los 14 puntos. Ahora, ¿cuáles son las ideas fundamentales según el doctor Larios? Liberación de los pueblos, ¿ya ven? ¿Cómo se tenían que resolver todos esos problemas, verdad? Justicia para amigos y enemigos. Y fundación de la Sociedad de Naciones.
Ahí se resumen, ¿verdad? Esas 3 ideas básicas, se resumen los 14 puntos de Wilson. Y los principales de los 14 puntos son los siguientes. En adelante solo podrán firmarse tratados públicos, ¿no? Que hemos dicho. Libertad absoluta de navegación en los mares, fuera del mar territorial. Supresión de barreras aduanales. Armamento reducido al mínimo, compatible con la seguridad internacional. Todos los pueblos son libres de autodeterminación. Ahí es donde empieza a acuñarse ese término, ¿verdad? Libre determinación de los pueblos, que ahora es un principio internacional. 6, fundación de una sociedad general de naciones con el fin de proteger a todas las naciones grandes y pequeñas sobre la base de igualdad soberana. Con base en esto, pues, se hace el Pacto de la Sociedad de Naciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque es el antecedente directo, inmediato de las Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones nace el 20 de junio de 1919, hace más de 100 años esto ya. Tiene más de 100 años. Su objetivo principal fue el desarrollo de la cooperación entre todas las naciones miembros y preservar la paz y seguridad. Cooperación, paz y seguridad. Bueno, tenía su propia organización interna, ¿verdad? 3 órganos principales: la Asamblea General, el Consejo y el órgano administrativo. También tenía un Tribunal Permanente de Justicia y la Oficina Internacional del Trabajo. La OIT, como ven, la OIT nace antes que las Naciones Unidas. ¿Verdad? Entonces, esta Sociedad de Naciones, como ustedes muy bien saben, ya no existe hoy en día. Fue reemplazada por las Naciones Unidas. En primer lugar, porque muchas potencias ya no formaron parte de ellas. A Alemania se le admitió muy tarde y ya se había salido Inglaterra, Estados Unidos no participó ya y así, ¿verdad? Las grandes potencias fueron saliendo unas, otras no, como Estados Unidos no participó, otras entraron muy tarde. Eso debilitó mucho a este organismo, pero sirvió de base, ¿verdad? Para desarrollar el derecho internacional. Entonces, previo a ello ya estaban en boga mucho los que se llamaban los pactos de no agresión, muy importantes, ¿verdad? Porque a un pacto ya crea derechos y obligaciones. Eso es lo importante de los pactos. Si usted firma un pacto, está adquiriendo derechos, pero también está contrayendo obligaciones. Y en el ámbito internacional funciona igual. Y hubo unos muy importantes, dice. ¿Ah? Dice, entre los pactos de no agresión más famosos tenemos los llamados pactos de Locarno, suscritos por Alemania, Gran Bretaña, Francia, Bélgica e Italia. Como en Europa, ¿verdad? Pacto Bryan-Kellogg, 1928. Que eran Francia y Estados Unidos, ¿verdad? Dice, firman un pacto que pusiese la guerra fuera de la ley. ¿Qué es lo importante de esto? Esto ya va a ser derecho internacional humanitario, ¿verdad? Porque antes existía el derecho a la guerra. El jus ad bellum, que le llaman. El jus ad bellum, es decir, que se justificaban las guerras. Y con esa justificación hubo muchas injusticias. Incluso México sufrió mucho ese principio en el tiempo de Benito Juárez, que potencias europeas incluso desembarcaron en México para derrocarlo por una deuda privada. Por una deuda privada se justificaba la guerra, el jus ad bellum. Del jus ad bellum se pasa al jus in bello, el derecho de la guerra. O sea, si no hay derecho a la guerra, pero si estalla, tiene que haber por lo menos parámetros mínimos de conducta.
¿verdad? Y ahí es donde está el derecho internacional humanitario, que es otro derecho, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante de este derecho, que dice, no hay derecho a la guerra, no hay. Ningún país puede justificar, ¿verdad? Un acto de guerra contra otro. De ahí viene el pacto de Saint James. Todos estos son antecedentes para llegar a las Naciones Unidas. Este instrumento se considera como la primera etapa seria de la futura Organización de Naciones Unidas, allá para reemplazar, ¿verdad? Su objeto fue definir propósitos que llevaran a una victoria militar y buscar las bases de coexistencia pacífica entre los pueblos. Después viene la Carta del Atlántico. Esta Carta del Atlántico literalmente se firmó en el mar Atlántico. Pero dice, no se trata de un pacto ni de un convenio. Se trata de una declaración, ¿verdad? Sobre las intenciones y la filosofía que animaba a los Estados Unidos e Inglaterra. ¿Ven? Son las potencias, ¿verdad? Francia, Inglaterra, Gran Bretaña, Alemania, Italia. Son los que participan, ¿verdad? Y los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces dice acá, Estados Unidos e Inglaterra en tiempo de guerra. Fue firmada el 14 de agosto de 1941. Miren, en la mera, en el punto más álgido de la Segunda Guerra Mundial. Se firmó a bordo del acorazado Prince of Wales, el príncipe de Gales, ¿verdad? Mientras navegaban en el mar Atlántico, como ven. Por eso se llama del Atlántico, porque literalmente se firmó en el mar Atlántico. Contiene 8 puntos, ¿verdad? Los firmantes no buscan engrandecimiento territorial. Conlleva fin del colonialismo. Cualquier modificación territorial debe llevarse a cabo con el consentimiento libremente expresado de los pueblos. Y empieza otro concepto de nivel internacional, el concepto pueblo, importantísimo para el futuro desarrollo del derecho internacional. Miren ustedes, el convenio 169 de la OIT tiene como base los pueblos. Entonces aquí ya empezaba a tomarse conciencia de ese término. Después viene el término de humanidad, que desarrolla el derecho internacional grandemente, ¿verdad? Y aquí pues ya empieza a tomarse conciencia de ello, ¿verdad? Eso es lo importante de estos documentos. 3, la autodeterminación de los pueblos debe entenderse en el sentido de que son libres para escoger y darse la clase de gobiernos. Esa es la libre determinación de los pueblos, ¿verdad? No va más allá. Libertad e igualdad para todos los pueblos del mundo. En lo económico debe existir relación fuerte y sólida entre todos los pueblos del mundo. Después de la destrucción del nazismo, debe establecerse un estado de paz que ofrezca condiciones de desarrollo y tranquilidad para todos los pueblos. Libertad de navegación en todos los mares, siempre lo exigen, ¿verdad? Los pueblos del mundo deberán renunciar al uso de la fuerza como medio de arreglar controversias. Vuelven a retomar, ¿verdad?, la prohibición de la guerra. Se termina el derecho a la guerra. Ya no existe, ¿verdad? De ahí viene la Declaración de Washington en 1942. Miren ustedes. Ya viene, porque ya están urgiendo de perfeccionar el derecho internacional. Fue preparada por Estados Unidos en Washington. La firmaron 26 estados y muchos otros se unieron después. Esta declaración expresamente apoyó el contenido de la Carta del Atlántico, la que se leyó, ¿verdad? Y la amplió en el sentido de que para instaurar la paz y favorecer el desarrollo económico de los pueblos del mundo, era necesario obtener una victoria total sobre los países del eje. Cuando hablamos del eje, ¿de qué estamos hablando? De la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense ustedes que los dos bandos en conflicto fueron los aliados y el eje. El eje lo integraban Japón, Italia y Alemania. Y yo digo que estoy muy escondidamente España con Francisco Franco. Él coqueteaba mucho con Hitler. Incluso parece que por ahí escapó Hitler. Hay una teoría que Hitler escapó y agarró una ruta de España.
España franquista, ¿verdad? Pero básicamente era Italia, Japón y Alemania, el eje, contra los aliados comandados, porque también nosotros fuimos parte de los aliados, aunque sea moralmente, ¿va ustedes? ¿Qué aporte podríamos dar? Pero sí, digamos, los países hegemónicos de los aliados era Estados Unidos, el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia y la Unión Soviética. Un poquito atrás ya estaba Canadá. Canadá participó muchísimo también, tuvo aportes enormes en la Segunda Guerra Mundial, pero los cuatro hegemónicos eran ellos, ¿verdad? Entonces, se respalda ese contenido y se necesita una victoria total. Como ustedes ven, Alemania tuvo que capitular totalmente cuando el ejército rojo de la Unión Soviética toma Berlín, usando 65,000 toneladas de material bélico, solo para tomar Berlín. Y Estados Unidos, por su parte, con Japón, ¿verdad? Con las bombas atómicas. Miren a qué grado había llegado el poder destructivo de la humanidad. Ese es el problema. Entonces hubo la victoria total y sobre esa base, ¿verdad? Como que dice en un hoja en blanco, volver a reestructurar la convivencia internacional. Después viene la conferencia de Moscú. Fue convocada por Stalin, dice, acudieron Rusia, Estados Unidos, China, ¿verdad? Y fueron representados por los ministros de Relaciones Exteriores, ya no llegaron los presidentes. No se invitó a Francia, y esto también provocó una molestia en Francia. De ahí viene la conferencia de Teherán, en 1944, miren, ya se estaban acomodando ya las fuerzas, ¿verdad? Asistió Roosevelt, ahí sí fueron los meros jefes, miren ustedes. A Moscú llegaron los ministros, ¿verdad? Pero ya en la conferencia de Teherán se llegó Roosevelt, Stalin, Churchill. Y faltó Charles de Gaulle, ¿verdad? Que era el presidente de Francia. Otra vez se molestó Francia. Pero ellos, los que mandaban eran estos tres, ¿verdad? Porque recuerden que a Francia la rescataron de los nazis. En lo que se dio a conocer públicamente, se dice que se reunieron para tratar sobre la creación de un organismo internacional. Ahí hablaron seriamente, ¿verdad? Sobre reemplazar a la Sociedad de Naciones. Y más que todo, ¿verdad? Para eliminar el peligro de la guerra, para siempre. Que ahí viene la conferencia de Dumbarton Oaks, celebrada en octubre del 44. Aquí se proyectó el texto de la Carta de las Naciones Unidas. Imagínense, ya está hablando seriamente, ¿verdad? De este organismo internacional. Entonces empezaron a hacer lo que se dice el borrador, ¿verdad? Y estos dirigentes pues ya tenían conciencia, ¿verdad? De que había que reemplazar reemplazar el organismo internacional anterior para organizar la convivencia internacional sobre otras bases diferentes. Entonces se fue celebrado en 1944, aquí se proyectó el texto de la Carta de las Naciones Unidas, fue trabajado por China, Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS. Eso no es ninguna casualidad que se hayan elaborado ellos su parte, ¿verdad? De esa carta a su conveniencia, porque ya vimos que se reservaron en el Consejo de Seguridad
un lugar privilegiado, ¿verdad? Este es aquí. Después viene la creación de Yalta en 1945. Se reunieron en el Yalta, Crimea, dicen. Que acuérdense, Crimea es otro punto importante por hoy. Fue la acción anterior a Ucrania que hizo Rusia, tomando Crimea. Y nadie le dijo nada, ¿verdad? Ahí se reunieron en Crimea los jefes de Estado de la Unión Soviética, Joseph Stalin, Gran Bretaña, Winston Churchill, y Estados Unidos de América, Franklin Roosevelt. Entonces ahí vienen a revisar pues todo lo actuado, ¿verdad? Y más que todo lo que se había acordado en Dumbarton Oaks, ¿verdad? Hasta que se llega a la Conferencia de San Francisco en 1945. Ahí se firma lo que es la Carta de San Francisco, que es la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Guatemala fue estado suscriptor original de esa carta. Guatemala fue estado suscriptor de esa carta, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Carta de las Naciones Unidas? Como ven, responde a una necesidad, ¿verdad? Imagínense, ya había colapsado totalmente el sistema internacional. Y lo retoman esos dirigentes. Bueno, la Carta de Naciones Unidas fue firmada en 1945. El 26 de junio, para ser específico, ¿qué dice? El 26 de junio de 1945, consta de 19 capítulos. Vamos a ir leyendo. El 1, propósitos y principios. 2, miembros. 3, órganos. 4, Asamblea General. 5, Consejo de Seguridad. 6, arreglo pacífico, controversias. 7, acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Es el que está viviendo hoy. Se tendría que ir más intensamente esta parte. 8, acuerdos regionales. 9, cooperación internacional, económica y social. 10, el Consejo Económico y Social. Aquí están los derechos humanos, ¿no? Ustedes. Es una parte muy importante de Naciones Unidas. 9, declaración relativa a territorios no autónomos. 12, régimen internacional de administración fiduciaria. 13, el Consejo de Administración Fiduciaria. Estos últimos solo tienen referencia histórica, ustedes tienen años de no aplicarse. 14, la Corte Internacional de Justicia. 15, la Secretaría. 16, disposiciones varias. 17, acuerdos transitorios sobre seguridad. 18, reformas. Y 19, ratificación y firma. Bien, entonces, la Carta de las Naciones Unidas consta de un preámbulo y un cuerpo. ¿Verdad? Dispositivos, están todas las disposiciones, ¿verdad? O artículos. El preámbulo, a su vez, consta de dos partes. Una se refiere a finalidades y la otra parte a designios. Entonces, el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas está integrado por finalidades y designios. Ese es el preámbulo. Entonces, las finalidades, dice, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos, una finalidad, a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Imagínense, continúa, ¿verdad? 2, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Derechos humanos, otro tema trascendental que es la finalidad de las Naciones Unidas. 3, a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados. Pacta sunt servanda. ¿Verdad? Cumplimiento de los tratados de buena fe. Es otra finalidad.
y a promover el progreso social y elevar el nivel de vida desde un concepto más amplio de libertad. Progreso social, mejoramiento de vida, libertad. Esas son las finalidades que están en el preámbulo de la Carta. Y ahora los designios. Practicar la tolerancia y convivir en paz. ¿Sí? Practicar la tolerancia y vivir en paz. A unir fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Imagínense qué importancia tiene la paz, que dice a unirse. ¿Sí? Llama a la unidad. Llama a la unidad hacia la paz. A unir fuerzas, dice, para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Asegurar mediante la aceptación de principios de adopción de métodos que no se usará la fuerza armada, sino, fíjense, las Naciones Unidas no prohíbe totalmente el uso de fuerza armada, sino de interés, sino en servicio del interés común. ¿Qué les parece? Entonces dice, no se puede usar fuerza armada solo por usarla, ¿verdad? Tiene que tener una justificación, si no, no. Otro designio, emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Continúa en lo mismo, ¿verdad? A emplear el mecanismo internacional para promover el progreso social, esos son los designios, ¿verdad? Entonces, finalidades y designios. Y designio dice, según el diccionario Real Academia, es pensamiento o propósito del entendimiento, aceptado por la voluntad. O sea, son declaraciones muy conscientes, ¿verdad? Muy conscientes. ¿Verdad? Que llevan entendimiento, propósito, pensamiento, aceptación, ¿verdad? Esos son los designios. Dice aquí, según la doctora Ortiz Alf, los propósitos constituyen, dice, los objetivos de las Naciones Unidas y tienen importancia en la medida en que ayudan a una interpretación, dice, teleológica de la Carta, además de ser un instrumento de individualización de las competencias implícitas de la organización. Fíjense, competencias implícitas, todo eso es lo que consigue los propósitos. Aquí hay propósitos y hay principios, ¿verdad? Y hay las finalidades y hay los designios, ¿verdad? Ahora ya en el cuerpo normativo o parte dispositiva, propósitos y principios. Digo que son propósitos, ¿verdad? Propósitos. Las Naciones Unidas son mantener la paz. Continuamos con la paz, miren ustedes. Mantener la paz y la seguridad internacionales con el fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir o eliminar amenazas de la paz, etc. 2. Fomentar en las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto a principios de igualdad, ¿verdad? 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural, humanitario. La cooperación, más unión. Y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar esos propósitos comunes. Propósitos. Pero también tiene principios ya contenidos en
artículo 2. Ya vimos que propósitos, ¿verdad? Constituyen objetivos de las Naciones Unidas que tienen importancia en la medida que ayudan a una interpretación teleológica de la Carta. Además de eso, se constituye en un instrumento de individualización de las competencias implícitas de la organización, según la doctora Ortiz. Y los principios, dicen, ¿qué son principios según la doctora Ortiz Alvo? Constituyen preceptos normativos, esa es la diferencia entre un propósito y un principio. Constituyen preceptos normativos a los que deberán ajustarse tanto los Estados miembros como la propia organización. El incumplimiento reiterado de los principios por un Estado miembro puede originar su expulsión. Es tan delicado, fíjense ustedes, que hasta puede provocar su expulsión. Entonces, ¿cuál va a ser esos principios? Son preceptos normativos que deben ajustarse tanto los estados como la propia organización. Esos son principios. Igualdad soberana de los miembros. Importantísimo, ¿verdad? Esa igualdad se ve no solo aquí, ¿verdad? Pero una parte que es bastante elocuente para mostrarlo está en el artículo 18. En votación dice, cada miembro de la Asamblea General tendrá un voto. Ahí está diciendo grandes, pequeños, socialistas, capitalistas, monárquicos, nada. Que usted miembro tiene hecho un voto, sea pequeño, grande o mediano, ¿verdad? Ahí se plasma mucho este principio de igualdad soberana de los miembros. 2, otro principio. Los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos, beneficios inherentes de la condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas en la Carta. Otra vez, ¿se dan cuenta? Pacta sunt servanda. Cumplimiento, buena fe de todas las obligaciones. 3. Arreglo pacífico de controversias. Arreglo pacífico de controversias. Abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Para que atente ese contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. No se puede. 5. Aquí hay este principio, el número 5, se le conoce como de asistencia a la ONU por parte de sus miembros. Esa asistencia puede ser positiva o negativa. La positiva es prestar a las Naciones Unidas toda ayuda en cualquier acción que ejecute. Ese es un principio de asistencia. Y el otro principio es abstenerse de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la organización esté ejerciendo acción. Si la Nación Unida está ejerciendo acción contra un Estado por infractor o por amenazar la paz o la estabilidad internacional, no se le debe ayudar. Hay que abstenerse de ayudarlo. La organización hará que los estados que no son estados miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios. A este numeral 6 se llama principio de autoridad de las Naciones Unidas sobre los estados no miembros. Principio de autoridad de las Naciones Unidas sobre estados no miembros. Porque dice el numeral 6 del artículo 2, la ONU hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios. Fíjense, hará. Y por último, no intervención por parte de la ONU. No intervención por parte de la ONU. ¿Ven cómo se va manifestando la carta? Y poco a poco así la vamos a ir conociendo. Miembros. Solo voy a señalar una cuestión. Las Naciones Unidas tienen 2 clases de miembros.
Los miembros son los estados que integran las Naciones Unidas, pero hay dos clases de miembros. Los miembros originarios y los miembros admitidos. Miembros originarios y miembros admitidos. Artículo 3 y artículo 4 respectivamente. Son dos clases de miembros, ¿verdad? Y ahí vienen sus órganos. También hay dos clases de órganos. Vemos que hay dos clases de miembros. Hay dos clases de órganos. Artículo 7. Órganos principales y órganos subsidiarios. Órganos principales y órganos subsidiarios. Son las dos clases de órganos. ¿Cuáles son los órganos principales? La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Como ven, el artículo 7 nos dice claramente cuáles son los órganos principales de las Naciones Unidas. ¿Y qué significa? ¿Qué es un órgano subsidiario? Dice, se podrá establecer, de acuerdo con la disposición de la presente carta, los órganos subsidiarios que estimen necesarios. Eso los establece, los crea, los organiza las propias Naciones Unidas. ¿Verdad? Bueno, entonces ahí viene lo que es la Asamblea General. La Asamblea General está integrada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Todos la integran. Esa es una de las características principales de ningún otro órgano, ¿verdad? Órgano en sí aglutina a todos los Estados miembros, solo la Asamblea General. Y puede tomarse las más altas decisiones dentro del organismo, ¿verdad? Las más altas decisiones dentro del organismo. Y en el artículo 23 tenemos al Consejo de Seguridad. Este es otro órgano muy importante, este es otro órgano muy importante, órgano principal, como ustedes ven, ¿verdad? También tiene dos clases de miembros, ¿verdad? En primer lugar, se compone por 15 miembros, pero entre ellos se componen de dos clases de miembros, según su artículo 23, miembros permanentes y miembros no permanentes. Miembros permanentes y miembros no permanentes. Volvemos. ¿Quiénes son los órganos permanentes? ¿Quiénes son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Tenemos China, Francia, hoy es Rusia, Reino Unido, la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. ¿Qué quiere decir ello? Que incluso, miren, para retirarles esta categoría habría que reformar la carta. Habría que reformar la carta. Es un privilegio porque tienen derecho de veto, ¿verdad? En el artículo 27, por favor, lo analizan y ven ahí donde está el derecho de veto. Quiere decir que ellos pueden interrumpir alguna decisión de las Naciones Unidas sobre guerra, sobre paz, sobre sanciones a un Estado. Y eso les da un poder bastante fuerte. Los miembros no permanentes, ¿verdad? Entonces dice, el Consejo de Seguridad se compondrá de 15 miembros de las Naciones Unidas. China, Francia, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros 10 miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes, ¿verdad? De este Consejo de Seguridad. Pero estos miembros no permanentes no tienen derecho de veto, ¿eh? Ellos no.
solo los 5 anteriores. Y estarán solo 2 años, ¿verdad? Prestando especial atención, en primer término, a contribución de los miembros de las Naciones Unidas a mantener este bueno. Los miembros no permanentes serán elegidos por un periodo de 2 años. Guatemala ya fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad, ¿verdad? Y así pues vamos rotando, ¿verdad? Mientras que los otros siempre están ahí, todo el tiempo. Y aquí vienen las funciones y poderes, ¿verdad? Eso es lo que le da conciencia y poder a este órgano. Tiene que ver cuestiones de guerra, cuestiones de paz, cuestiones administrativas, bien amplio, ¿verdad? Y aquí viene lo que es arreglo pacífico de controversias. En el capítulo 6, ¿verdad? Artículo 33 de la Carta. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y los intereses internacionales son valores supremos. Mantenimiento de la paz, seguridad internacional. Tratará de buscarse solución, ante todo mediante aquí hay medios de solución. Miren, esos son medios diplomáticos. Artículo 33. Negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial y el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos. Como yo le decía a los comandantes anteriores, es números apertos, ¿verdad? Estos y otros más, ¿verdad? Artículo 33. Entonces, allá vemos medios pacíficos, medios de controversia aceptados por las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios, ¿verdad? El Consejo de Seguridad podrá investigar, continúan ahí, ¿verdad? Pero hay otros medios de solución de controversias que tienen las Naciones Unidas. Y en el capítulo 7, en el primero puso arreglo pacífico. Aquí no pone nada, solo pone acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz. Miren, Consejo de Seguridad. Si el Consejo de Seguridad dice que hay amenaza a la paz, ya Naciones Unidas puede tomar acción. Miren que es un órgano muy importante. Artículo 39. Amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. Y hace las recomendaciones, ¿verdad? Continúa con el proceso, ¿verdad? Y sigue. El artículo 41 dice, el Consejo de Seguridad podrá decidir la medida que no implique el uso de la fuerza armada, han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, que puede incluir interrupción total o parcial de relaciones económicas, de las comunicaciones, ¿verdad? Y otros medios de comunicación. Y ruptura de relaciones diplomáticas. Ya estamos en una situación muy delicada. Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que se trata, ¿no? En el artículo 41, o sea, las que antes pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer por medio de fuerza aérea, naval o terrestre, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Necesaria. Incluso si es necesario utilizar fuerza bélica, armamento militar y ejército. El ejército de las Naciones Unidas se llama cascos azules, porque tiene un casco azul, pero está integrado por miembros del ejército de todo el mundo, ¿verdad? Todos los miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad cuando éste lo solicite y de conformidad con un convenio especial o con convenios especiales, las Fuerzas Armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso. ¿Sí? Los países están obligados a proporcionar incluso miembros del ejército, ¿verdad?
Bueno, y se hacen, ya cuando es cuestión de guerra, ya se instituye un comité de Estado Mayor que está integrado por los titulares del Estado Mayor del Ejército de los países de que conformen, ¿verdad? Que en su momento llegan a conformar el Comité de Estado Mayor. Y miren de dónde son. Artículo 46. El Comité de Estado Mayor, ya estamos hablando de cuestiones bélicas, pues, de arma, de ejercicios militares, ¿verdad? El Comité de Estado Mayor estará integrado por los jefes de Estado Mayor. ¿De quiénes? De los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Imagínense, ahí también cerraron filas, miren, cerraron fila ellos. Solo ellos pueden ser miembros del Consejo del Estado Mayor de las Naciones Unidas. Artículo 46, numeral 2. Deciden sobre acuerdos regionales, ¿verdad? Ninguna disposición de esta carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales. Aquí ya entra lo que es la OEA, ¿verdad? Y como les digo, no hay relación de jerarquía entre las Naciones Unidas y la OEA. La relación que tienen es de coordinación, pero no de jerarquía. La OEA no le rinde informe a las Naciones Unidas. Artículo 52. La cooperación económica, el Comité Económico y Social, artículo 61. ¿Qué funciones y qué poderes tiene? Territorios no autónomos, todo eso lo pasamos de largo, pues sí no tiene mayor. Y llegamos a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia también tiene dos funciones. La Corte Internacional de Justicia tiene dos funciones. ¿Sí? La Corte Internacional de Justicia también tiene dos funciones. Función judicial y función consultiva. Función judicial y función consultiva. Fíjense, qué importante. Entonces tiene dos funciones. La función judicial. La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Funcionará de conformidad con el estatuto anexo. Acuérdense, ya tenemos el estatuto también. Lo tenemos que tener porque forma parte integrante de la Carta. Y ahí es donde se desarrolla todo lo relativo a la Corte Internacional de Justicia. En el estatuto aquí no mucho. Aquí solo dedican 1, 2, 3, 4, 5 artículos, ¿verdad? Bueno, primero su función judicial. Todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto parte del estatuto de la Corte. Cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte de Justicia en todo litigio que se trate. Bueno, sí, va a una corte, pero nos comprometemos a respetar sus fallos, ¿verdad? Fallos obligatorios. Ninguna disposición de esta carta impedirá a los miembros de las Naciones Unidas encomendar la solución de sus diferencias a otros tribunales. O sea, no es de obligatorio cumplimiento, es decir, solo la Corte Internacional de Justicia puede resolver controversias. No, ¿verdad? Puede, pero no es exclusivo para resolverla. Pueden haber otros, puede recurrirse a otras instancias, ¿verdad? Artículo 95, perdón. El 96 es otra, ahí viene la función consultiva. Dice, la Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. Esa es la otra función. Digamos la judicial, ¿verdad? Ahora viene la consultiva. Pero vean, quienes solo la Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden dirigirse directamente a la Corte. De ahí ningún órgano más, ni uno. Porque dice el artículo 96, numeral 2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General. Es decir,
para que los otros órganos dirijan una solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, tienen que ser autorizados por la Asamblea General. Si la Asamblea General no autoriza, no pueden dirigirse a la Corte. Y de ahí viene la Secretaría, ¿verdad? La Secretaría se compone de su secretario general y personal. ¿Quién nombra al secretario general? La Asamblea General, artículo 97. Y, a su vez, es el más alto funcionario administrativo de la organización. Don Antonio Guterres, ¿verdad? Portugués, es hoy por hoy el secretario general. Y el artículo 101 no, 102, perdón, habla sobre el registro de los tratados, que habíamos hablado en el tema de los tratados, ¿verdad? Dice, todo tratado, artículo 102, y todo acuerdo internacional concertados por cualquiera miembro de las Naciones Unidas, después de entrar en vigor esta carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por esta. ¿Quién publica los tratados de las Naciones Unidas? La Secretaría General, ¿verdad? Pero deben ser registrados, por eso es que los puede publicar. Bien, compañeros, para el día de mañana, quiero que tengan la carta de la OEA. La carta de la OEA. Y si todavía creo en los milagros, ustedes, creo en los milagros, ¿ven? Así que le den una leidita el día de hoy por la noche. Por eso se los digo. Tienen que tener los 4 protocolos. El protocolo de Washington, o sea, van inmersos ahí. Ustedes no van a ver aparte los protocolos, sino una sola carta. Pero en el preámbulo, o no en el preámbulo, sí en la parte superior dice texto completo, reformada, reformada por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos, de los Estados Americanos, protocolo de Buenos Aires, fue la primera reforma que tuvo, de 1967. Protocolo de Cartagena de Indias, de 1985. Protocolo de Washington, de 1992. Y por el protocolo de Managua, de 1993. Si no tiene esos 4 protocolos, no sirve, ¿verdad? No sirve. Esta es la última y es la única que está así actualizada. Y bien, porque hay muchas reformas, ¿eh? Entonces, pueden buscarla en la página oficial de la OEA y lo leen. Bien, compañeros, nos quedamos acá y continuamos mañana. Así que les deseo la mejor de las noches. Feliz noche. Buenas noches. Con su permiso.